Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Pedro Antonio Estrada Durán y en esta oportunidad estoy a cargo del curso de fisiopatología. Y hoy voy a explicarles la clase de respuesta inmunitaria, fisiopatología del sistema inmunitario, trastornos del sistema inmunitario, donde vamos a tocar temas como el de hipersensibilidad, fisiopatología del lupus eritematoso sistémico y fisiopatología de la artritis reumatoide. Entonces, para poder entender este tema, tenemos que recordar algunos conceptos básicos que ya hemos aprendido en nuestro curso de fisiología. Entonces, vamos a ver que a lo largo del desarrollo de nuestro tema, primero vamos a desarrollar y vamos a recordar nuestra fisiología normal, para poder entender así nuestra fisiopatología. Claro que va a ser un pequeño resumen de todo lo que sabemos, pero lo más importante que debemos recordar para poder entender. Por ejemplo, la función del sistema inmunitario es proteger al huésped contra invasión por organismos extraños al distinguir lo propio de lo extraño. Entonces, dicho sistema es necesario para la supervivencia. Entonces, un sistema inmunitario que funciona bien no solo protege al huésped contra factores externos, como microorganismos o toxinas, sino que también evita y repele ataques por factores endógenos como tumores o fenómenos autoinmunitarios. La disfunción o deficiencia de componentes del sistema inmunitario conduce a diversas enfermedades clínicas de expresión y gravedad variable, que varían desde enfermedad atópica hasta artritis reumatoide, inmunodeficiencia combinada grave y cáncer. Entonces, en este tema, que es el de trastorno del sistema inmunitario, es una introducción a las complejas propiedades fisiológicas del sistema inmunitario y a las anormalidades que dan pie a enfermedades de hipersensibilidad y de inmunodeficiencia. Entonces, dentro de nuestro querido tema de trastorno del sistema inmunitario, tenemos que recordar entonces conceptos básicos. Células del sistema inmunitario. Nosotros ya hemos podido distinguir las diversas células en nuestras láminas histológicas en el laboratorio y hemos podido conocer la función de cada una de ellas y su origen y estructura anatómica dentro del curso de fisiología. Hemos podido también ver el funcionamiento normal de nuestro sistema inmunitario y ahí hemos tocado el tema de células del sistema inmunitario. Entonces, el sistema inmunitario consta de componentes tanto específicos como inespecíficos para antígenos que tienen funciones separadas pero superpuestas. Entonces, los sistemas inmunitarios, mediado por anticuerpos y mediado por células, proporcionan especificidad y memoria de antígenos encontrados con anterioridad. Entonces, las defensas naturales inespecíficas incluyen barreras epiteliales, eliminación mucociliar, células fagocíticas y proteínas del complemento. Y a pesar de su falta de especificidad, esos componentes son esenciales porque de ellos depende en gran parte la inmunidad natural contra una vasta gama de amenazas ambientales y microorganismos. Entonces, el conocimiento de los componentes y de las propiedades fisiológicas de la inmunidad normal es esencial para entender los aspectos fisiopatológicos de las enfermedades del sistema inmunitario. Entonces, los principales componentes celulares del sistema inmunitario son, como recordarán, los monocitos y macrófagos, los linfocitos y la familia de células granulocíticas, que incluyen a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Entonces, los fagocitos mononucleares, como hemos dicho, desempeñan un papel fundamental en la respuesta inmunitaria. Los macrófagos tisulares se derivan de los monocitos sanguíneos y tienen una función esencial en el procesamiento de antígenos, entonces la reparación de tejido y en la secreción de mediadores de vital importancia para el inicio de una respuesta inmunitaria específica. En respuesta a la estimulación antigénica, los macrófagos fagocitan el antígeno, ¿no? Por la fagocitosis. Entonces, y después lo procesan y presentan una forma reconocible para los linfocitos T. Los macrófagos activados secretan enzimas proteolíticas, metabolitos de oxígenos activos
incluso anión superóxido, otros radicales de oxígeno, metabolitos del ácido araquidónico, monofosfato de adenosina, de adenosín-ciclato, o las citoquinas, que son las interleuquinas, por ejemplo, la 1, la 6, la 8, y el factor de necrosis tumoral, entre otros, ¿no? Y muchas células dendríticas, epiteliales, como son las células de Langerhans, por ejemplo, los oligodendrocitos, las células de Kupffer, quizá compartan un precursor hematopoyético común y funcionan para progresar y transportar antígenos desde la superficie cutánea, respiratoria o gastrointestinal hacia tejidos linfoides regionales, donde vamos a encontrar a los linfocitos, que se encarga del reconocimiento específico de antígenos y de la memoria inmunitaria, que tiene características de la inmunidad adaptativa, son parte de la inmunidad adaptativa y se dividen desde el punto de vista funcional y fenotípico en linfocitos B, que son derivados de la bolsa, y linfocitos T derivados del timo. Entonces, morfológicamente no podemos distinguir visualmente un linfocito B y un linfocito T a través del microscopio, pero la citometría de flujo y la inmunofenotípica, por medio del reconocimiento de marcadores de superficie celular y agrupaciones de diferentes marcadores, ¿no?, permiten distinguir entre ambos. Entonces, lo importante que debemos recordar dentro de nuestro sistema inmunitario son las distintas células. Y nuestras distintas células, como les dije, que ya conocemos por fisiología, los monocitos y macrófagos, ¿no?, los linfocitos y la familia de sus células granulocíticas, que incluyen a los neutrófilos, a los eosinófilos y los basófilos. También hemos revisado ya hemos aprendido temas de inmunidad innata y inmunidad adaptativa, que hoy la vamos a volver a repasar y que tienen que quedar algunas cosas claras. Y las características principales que nos distinguen entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Entonces, los organismos vivos muestran dos niveles de respuesta contra la invasión proveniente del exterior: un sistema innato de inmunidad natural y un sistema adaptativo que es adquirido. Entonces, la inmunidad innata está presente desde el nacimiento, se moviliza con rapidez y su actividad es inespecífica. La piel y las estructuras epiteliales constituyen la primera línea de defensa del sistema inmunitario innato, mientras que las enzimas, la vía alternativa del sistema de complemento, las proteínas de fase aguda, las células natural killer, las células fagocíticas y las citoquinas proporcionan capas de protección adicional. Entonces, las paredes o ácidos nucleicos de células microbianas, ¿no?, contienen modelos o motivos no de mamíferos que pueden unirse a receptores tipo TLR, ¿no?, los famosos receptores tipo TOL, sobre células inmunitarias innatas, entre ellas macrófagos y células dendríticas. Entonces, su estructura está muy conservada. Y cada TLR se une a un producto microbiano específico, como son los lipopolisacáridos, el EPS o endotoxina bacteriana, o también al RNA viral o al DNA microbiano y proteínas de Mignon de la pared de levaduras. Entonces, la unión de la TLR y el ligando desencadena la transcripción de factores proinflamatorios. Entonces, eso que quede claro. El TLR, que es un receptor tipo TOL, ¿ya?, que está sobre células inmunitarias innatas, entre ellas macrófagos y células dendríticas, se une este receptor TLR se une a productos microbianos específicos. Entonces, ¿cuáles son esos productos microbianos específicos? Por ejemplo, los lipopolisacáridos o el famoso LPS o endotoxina bacteriana, o el ARN viral o el DNA microbiano. Entonces, estos se unen al receptor TLR. Entonces, la unión del TLR y el ligando desencadena la transcripción de factores proinflamatorios y la síntesis de citoquinas. Entre los organismos superiores han adquirido por evolución
Otro sistema, aparte del que ya hemos visto ahorita, que hemos explicado, que es el innato, el de reconocimiento inmediato, el rápido, el fugaz, también los organismos superiores tenemos este tipo de inmunidad que es la adaptativa. Entonces, esta inmunidad adaptativa es este sistema inmunitario que se activa por encuentros con agentes extraños que han eludido o penetrado las defensas inmunitarias innatas, ¿no? Primero pasaron por el innato. Entonces, el sistema inmunitario adaptativo se caracteriza tanto por especificidad, ¿ya? Por especificidad para agentes extraños individuales, como por memoria inmunitaria, ¿me entiendes? O sea, tienen memoria. Entonces, lo que hace posible una respuesta intensificada a encuentros posteriores con el mismo agente o con agentes estrechamente vinculados. Entonces, la presentación de antígenos por la célula presentadora de antígenos o a linfocitos T, o sea, al presentar a los linfocitos T, desencadena la respuesta inmunitaria adaptativa con producción de anticuerpos y células T efectoras y finalmente la eliminación del agente causal, ¿no? Entonces, primero la inmediata, la que no tiene memoria, que viene a ser nuestra querida inmunidad innata, que puede solucionar el problema o que no puede solucionar el problema. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El reconocimiento por los receptores tipo TON, que son un tipo de receptor, que van a identificar la partícula o endotoxina extraña. Puede ser el ALPS de la bacteria o puede ser el ARN viral o el DNA microbiano. Entonces, se reconoce por el tipo TON y la inmunidad innata se desencadena. Entonces, si no es posible solucionarlo por la inmunidad innata, las células las pasamos a nuestra inmunidad adaptativa, que ya va a poder solucionarlo. Entonces, la inmunidad adaptativa no es tan inmediata, mientras que la innata está trabajando de manera rápida, la adaptativa se demora, es de manera más tardía. Entonces, pero tenemos dentro de nuestra inmunidad estas dos. Por lo tanto, esta actúa al instante y la otra ya está esperando, ya va procesando. Entonces, una célula presentadora de antígenos lleva al endógeno, a la endotoxina, dentro de nuestro organismo a comunicarle y presentarle, ¿no? El problema, como podemos decir, a nuestro linfocito T. Y entonces, este linfocito, al reconocer la molécula, ¿no? O el agente que le ha traído la bendita célula presentadora de antígenos, desencadena una respuesta inmunitaria adaptativa. ¿Y qué consiste esta? En la producción de anticuerpos y también de células T efectoras y finalmente van a eliminar al agente causal. Entonces, esas son las principales características que tenemos que recordar en nuestra fisiología acerca de inmunidad innata y de inmunidad adaptativa. Bueno, órganos y sistemas inmunológicos, que debimos tocarlo antes, pero que es importante también recordar porque hay varios tejidos y órganos que participan en las defensas del huésped y se clasifican en el aspecto funcional como el sistema inmunitario. Entonces, en los mamíferos los principales órganos linfoides son el timo, disculpen por favor, y la médula ósea. Entonces, todas las células del sistema inmunitario se derivan originalmente de la médula ósea. La célula madre pluripotencial se diferencia hacia poblaciones de linfocitos, granulocitos, monocitos, eritrocitos y megacariocitos. Entonces, en seres humanos, los linfocitos B, que son células productoras de anticuerpos, pasan por maduración temprana, independiente de antígeno hacia células inmunocompetentes en la médula ósea. Entonces, la deficiencia o disfunción de células madre pluripotentes o de las diversas líneas de células que se desarrollan a partir de la misma puede causar trastornos de deficiencia inmunitaria, que vamos a tocarlos mucho más adelante, de expresión y también de gravedad variable. Entonces, la función del timo, entonces, deriva de la tercera y cuarta bolsa faríngea embrionaria
y es productora de linfocitos T, y es el sitio de diferenciación inicial de linfocitos T. Su estructura reticular permite que un número importante de linfocitos migre a través de él para convertirse en células derivadas del timo por completo, inmunocompetentes, ¿cierto? Entonces, la célula T en desarrollo en la corteza del timo se seleccionan de modo positivo, primero por capacidad para reconocer péptidos propios, es decir, complejos de mayor histocompatibilidad, que también lo vamos a explicar, y en la selección negativa subsiguiente, las células T que conocen ávidamente péptidos propios son destruidas. Entonces, lo que elimina clonas prejudiciales que reaccionan contra moléculas propias. En algunos modelos murinos, por ejemplo, enfermedades autoinmunitarias como el lupus eritematoso sistémico, pueden aparecer en ratones con vías apoptóticas, muerte celular programada, defectuosas en células T, que reconocen antígenos propios, ¿no? Entonces, en el lupus vamos a ver que nuestro sistema inmunitario va a estar en contra, no va a reconocer bien lo propio de lo no propio y va a confundirlo. Entonces va a empezar a atacar lo propio, destruyendo parte de nuestro organismo, ¿no? Porque lo reconoce como si no fuera propio de nuestro sistema de órganos. Entonces, lo importante de hablar del órganos del sistema inmunitario, ¿no? También es el timo, que también regula la función inmunitaria mediante secreción de múltiples hormonas que promueven la diferenciación de linfocitos T, y son esenciales pues para la inmunidad mediada por linfocitos T. Entonces, en mamíferos también, ¿no? Los ganglios linfáticos, el vaso, el tejido linfoide asociado al intestino, son órganos linfoides secundarios conectados por vasos sanguíneos y linfáticos, y entonces los ganglios linfáticos se encuentran dispersos de manera estratégica en toda la vasculatura, y son los principales órganos del sistema inmunitario, que localizan antígenos, promueven la interacción entre una célula y otra, y la activación de linfocitos, y evitan la propagación de la infección. Entonces, los ganglios linfáticos tienen una red de células reticulares y fibras que forman una corteza y médula. Los linfocitos B, los precursores de células productoras de anticuerpos, o también llamadas células plasmáticas, se encuentran en la corteza, en los folículos y centros germinales, así como en la médula. Entonces, los linfocitos T están principalmente en las áreas medular y paracortical del ganglio linfático. ¿Me entiende? Entonces, linfocitos T en las áreas medulares y paracorticales del ganglio linfático. Y el vaso está dividido desde el punto de vista funcional y estructural en áreas de linfocitos B y de linfocitos T, el vaso, ¿ok? Similares a las que se encuentran en los ganglios linfáticos. Entonces, el vaso filtra y procesa antígenos desde la sangre. Entonces, el tejido linfoide asociado al intestino, que es otro órgano importante en el sistema inmunitario, incluye las amígdalas, las placas de Peyer del intestino delgado y el apéndice. Y al igual que los ganglios linfáticos y el vaso, estos tejidos muestran separación hacia áreas dependientes de linfocitos B y dependientes de linfocitos T. Entonces, por ejemplo, las respuestas inmunitarias de la mucosa intestinal tienden a generar inmunoglobulina A específica para antígenos, y con algunos antígenos administrados por vía oral puede ocurrir alergia o tolerancia de células T más que una estimulación inmunitaria. Y dentro de entonces de este pequeño repaso que nos estamos haciendo de anatomía, de fisiología, ¿no? Es muy importante conocer estos conceptos para poder aclarar nuestras dudas y para poder entrar al mundo de la fisiopatología o trastornos inmunitarios y poderlos entenderlos mejor. Entonces, componentes de nuestra inmunidad innata. Tenemos a las barreras, a la inflamación,
la fagocitosis con todas las células que ya hemos podido describir, ¿no? Que hemos podido hablar, el sistema de complemento y el interferón. Entonces podemos observar todos los componentes, ¿no? Todos los componentes, el antígeno que tiene que atravesar primero la inmunidad de barreras, que vendría a ser la piel, ¿no? Una vez que ingresa, producirá procesos inflamatorios, y en este van a ingresar macrófagos, neutrófilos, monocitos, y estos van a producir la fagocitosis, con la ayuda del complemento, porque el complemento lo que va a hacer opsonizar, ¿no? Y al antígeno, y finalmente entran las células entran las células como las células natural killer, que van a producir la lisis de este componente. Entonces, ante una injuria se encadena por opsonización primero, se llama a los diferentes macrófagos, a las diferentes células fagocíticas, y estas vienen a la ayuda, para conservar la estabilidad y la homeostasis corporal, vienen a la ayuda, recargados. Entonces se activan, se activan, y para ello se comunican a través de citoquinas, si lo recordamos, ¿no? Incluso dentro de ellas, dentro de nuestra inmunidad innata, tenemos a los natural killer, que son los citotóxicos, y van y hacen lisis celular y nos defienden de manera inmediata. Entonces, eso es lo que consiste la inmunidad innata, que ustedes ya hemos visto eso, como les digo, en el curso de fisiología. Entonces, para seguir hablando un poquito más de la inmunidad innata, que es importante que conozcamos, que recordemos, ya lo conocemos, ¿no? Componentes de la respuesta innata, que es la más rápida, y va a durar más o menos aproximadamente 2 segundos, así de rápido. Entonces, vamos a tener los componentes de barrera, que ya hemos hablado de ellos, y también vamos a tener que recordar algunos componentes de la barrera, ¿no? Por ejemplo, dentro de los componentes de la barrera externa o pasiva, ¿no? Proviene la invasión, y hace un alto, ¿no? La previene la invasión. Entonces, vamos a ver a las estructurales. Dentro de las estructurales, vamos a tener a la piel y mucosas. Entonces, no permite el ingreso de algunos antígenos. Entonces, la piel es un órgano, uno de los órganos más importantes de nuestro organismo, ¿no? Aparte de ser el órgano más grande, es nuestro órgano que es el primer componente estructural dentro de nuestra inmunidad, de nuestro sistema inmunitario, porque cumple una función de barrera importante, ¿no? Para que no puedan ingresar los antígenos. Entonces, las mucosas también, dentro de las estructurales, porque tienen que estar indemnes, que tienen que tener un pH adecuado. Los mecánicos, cilios, por ejemplo, de las vías respiratorias, el flujo de la orina. ¿Por qué el flujo de la orina? Porque no permite la contaminación, ¿no? Y movimientos intestinales. Los cilios de las vías respiratorias, que permiten que el polvo sea eliminado con su movimiento sincrónico, ¿no? Bioquímicos, lisosimas de saliva, lágrimas, orina de una mujer embarazada, acidez de ácidos grasos, ácido láctico producido por glándulas sebáceas, acidez de los jugos gástricos a nivel de nuestro aparato digestivo, enzimas que nos protegen de infecciones. Dentro de las ecológicas tenemos a la flora microbiana habitual, que cumple con la patogenia. Tenemos dentro de nuestro aparato digestivo, dentro de nuestros intestinos, una flora bacteriana que es parte de nuestro sistema de inmunidad. Entonces, nuestra inmunidad innata, ¿no? Como venimos recordando,
Mientras que ocurre un estímulo, un microorganismo, una sustancia tóxica, un traumatismo, va a reaccionar esta inmunidad innata y va a haber una liberación de sustancias, de mediadores que actúan sobre los capilares de la zona afectada y va a producir efectos. Y dentro de esos mediadores que vamos a ver, acá vamos a conocer a 6 importantes. El factor de estimulación de leucocitos, que aumenta y llama más leucocitos. Los leucotrienos, que permiten la quimiotaxis y la permeabilidad, ¿no? Y la histamina y la braquinina, que producen la vasodilatación y el signo, ¿no? El rubor, ¿no? La prostaglandina es vasodilatación y favorece la fagocitosis. Los componentes del complemento que van a estar inmersos en todo el proceso, tanto de fagocitosis, en el de lisis y en el de opsonización, en el llamado de otros leucocitos, ¿no? Y los productos bacterianos que van a activar la fagocitosis y la quimiotaxis. Entonces, los leucocitos, estos son los diversos componentes que nos producen inflamación, ¿no? Frente a una injuria o frente a un estímulo por una sustancia tóxica o un microorganismo extraño. Entonces, los leucocitos, su actividad fagocítica y de granulación la cumplen los fagocitos y neutrófilos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por parte de la fagocitosis la célula presentadora de antígenos que viene a ser la CPA, ¿no? La célula presentadora de antígenos como un macrófago. La bacteria está opsonizada por el complemento, ¿no? El complemento que ustedes estamos viendo acá, el componente complemento, eso opsoniza la bacteria, ¿no? Esta va a ser, entonces como ya está opsonizada, ¿no? Esta va a ser fagocitada por pseudópodos que produce la célula, no macrófago. Entonces, tiene la célula presentadora de antígenos. Y finalmente se produce el fagolisosoma, ¿no? Y este fagolisosoma va a destruir a la bacteria y va a eliminar sus componentes. Entonces, esos pasos no deben de olvidarse nunca. Tenemos nuestra célula presentadora de antígenos, que puede ser un macrófago, ¿no? Y tenemos la bacteria que está opsonizada por el complemento. Y entonces, como ya está opsonizada, vienen los fagocitos, vienen al lugar, fagocitan a esta bacteria, crean unos pseudópodos y que producen que la célula la ingiera o la trague, ¿no? Y finalmente se va a producir el fagolisosoma, y que va a destruir a la bacteria y va a eliminar sus componentes. Esta es la función de algunas de estas células dentro de nuestra inmunidad innata. Entonces, la fagocitosis, que tan importante es dentro de la inmunidad innata. Dentro de la inmunidad innata también tenemos que ver el sistema de complemento, que actúa con diversas vías, ¿no? Que el complemento de proteínas que complementan y potencian la acción de los anticuerpos. Entonces, son de rápida acción una vez activados. Este sistema de complementos son mediadores de la inflamación, opsonización de células extrañas y producen también la lisis de células extrañas, como ya más o menos hemos estado explicando. Entonces, primer paso, el complemento, por ejemplo, el sistema de complemento, ¿no? El C3A o el C5A activado, van a tener una potente actividad en la inflamación. El C3B, su función es la opsonización, no olvidar el C3B. Y cuando se pasa toda esta vía, tendremos recién la lisis de la bacteria de la célula que está produciendo el antígeno. Dentro de la inmunidad innata también tenemos que hablar del interferón, ¿no? El interferón que interfiere, más o menos, eso es lo que quiere referirse. Interfiere
a la replicación de los virus. Entonces el interferón va a actuar más que todo como parte de nuestro sistema inmune innato, ¿no? En defensa cuando nos vemos expuestos a virus. Entonces, sintetizado en células infectadas por virus y activa la síntesis de proteínas antivíricas, activa células capaces de reconocer células infectadas y células natural killer, activa los macrófagos, este interferón, activa linfocitos B para la síntesis de anticuerpos y activa la síntesis de anticuerpos y linfoquinas, que son moléculas reguladoras. Entonces, tenemos una célula presentadora de antígenos. Viene el virus, ¿no? Infecta la célula. Esto llevará a la activación de los leucocitos y los linfocitos, ¿no? Para producir anticuerpos. Va a activar a los macrófagos para producir la lisis de lo que esté infectado del virus. Entonces va a haber activación de las células natural killer y esto finalmente llevará a la activación de la célula y la destrucción del virus y por lo tanto ya no se replicará. Eso es, en final, lo que concierne a inmunidad innata. Para seguir con la inmunidad adquirida vamos a realizar otro video para poder seguir explicando todo este tema de trastornos inmunitarios.